Bienvenidos al Panzer TV, en este podcast que estamos preparando para todos ustedes para recorrer este camino hacia el estreno de Me dicen el Panzer, esta película que lleva y nos cuenta esos trazos de la vida de Rommel Fernández Gutiérrez. Y yo creo que una de las mejores formas de contar es contar con personas que tuvieron la oportunidad de compartir junto a Rommel y que también hicieron un legado paralelo al de Rommel Fernández, que terminó siendo muy importante en la historia no solamente del fútbol panameño, sino de la sociedad panameña en general. En esta primera edición está con nosotros Julio César Deli Valdés. Es un gran honor para todos nosotros tener con nosotros a una figura como tú, Julio. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al Panzer TV. Y yo creo que la primera pregunta que es necesaria con cada persona que conversemos es, cuando te dicen Rommel, ¿en qué piensas? Cuando me dicen Rommel, pienso primero que obviamente en el fútbol panameño, eso no es obvio, pero yo que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, en un grande. Cuando me dicen Rommel, pienso en un grande. En un grande que se nos fue bastante temprano, pero que en ese corto periodo de tiempo ustedes pudieron entablar una relación muy ligada al deporte, ¿no? Porque ustedes no crecieron en ciudades similares, porque tú estabas en Colón, él estaba acá en Panamá, pero sí tuvieron la oportunidad de coincidir en diferentes etapas de su juventud. Sí, desde temprana edad. Yo cuando la primera vez que veo a Rommel fue cuando teníamos 11 años. Wow. Jugábamos un campeonato infantiles que se jugaban en Colón, se jugaban toda la disciplina, era como una olimpiada. Era atletismo, baloncesto. Como unos Juegos Nacionales. Unos Juegos Nacionales. Y en el fútbol, nosotros nos enfrentamos en la final, pero Rommel jugaba de central, defensor central. O sea, que sí te marcó. En esa época. Incluso de defensor central era bueno. O sea, a esa edad, ¿no? Como 11 años, imagínate. Y a ver, en ese momento era el equipo de Panamá y ya ustedes sabían, porque iban viendo en el campeonato quiénes eran. ¿Qué impresión te daba y qué tipo de rivalidad se hizo? Porque seguramente existía, porque existe todavía hoy vienen los de Colón o vienen los de Panamá. Bueno, no, a lo mejor no tanto a esas edades. Bueno, que yo recuerde. Ajá. No había como esa rivalidad así, pero sí, claro, nosotros jugábamos en Colón, queríamos ganar, obviamente, porque nos enfrentábamos en la final, pero sí, como tú comentas, sí más o menos veíamos quiénes iban ganando, quiénes iban avanzando y quiénes podrían ser los finalistas de ese torneo, me acuerdo. Y justo más o menos se enfrentaron los dos mejores equipos en ese entonces. ¿Quién ganó esa final? Ganamos 1-0. Ganamos 1-0 con un jugador, esto sí lo recuerdo, que luego se dedicó toda su vida al baloncesto. ¿Quién es? No recuerdas el nombre. No recuerdo el nombre, pero sí yo sé que si te preguntas a Jorge se acuerda seguramente. Jorge tiene mucho más memoria que yo. Pero sí recuerdo que después ese jugador, de hecho más o menos, porque sabe que nosotros los panameños de temprana edad hacemos todo. Exacto. A nosotros nos inculcan varios deportes durante el periodo de escuela. Y yo sé, porque además lo conocía, sabía que ese jugador era más jugador de baloncesto, que de hecho yo no sé cómo no hizo la selección de baloncesto infantil en ese, porque también había baloncesto. Él se vino a jugar la de fútbol y luego, mira, dio el gol de campeonato. Y en ese momento es tu primera toma de contacto con el niño Rommel, digamos así, pero luego unos nacionales vuelven a toparlos y ya con un Rommel quizás más perfilado a lo que ustedes iban, ¿no? Hacia el fútbol, pero ya el fútbol en una categoría juvenil B, juvenil A prácticamente, ¿no? Sí, ya con 17 años más o menos, ya más o menos volvimos a encontrarnos y ya Rommel de delantero centro, no de... Ya referencia del equipo de Panamá. Él jugaba en Panamá Metro, como lo hizo en el torneo infantil, ya te mencioné. Y ya en categorías juveniles ya era delantero centro, no era defensor. Y de ahí, tengo entendido que ese campeonato es el que se usa de base prácticamente para 2 años después armar una selección juvenil, quizás una de las primeras selecciones juveniles organizadas de Panamá, porque los que no saben son ustedes de la misma generación, creo que se llevarán, ¿qué? Año y medio más o menos, año y 3 meses. Año y 2
2 meses, porque él cumple en enero, o cumplía en enero, y yo cumple en marzo. Y entonces forman esa selección. Y es quizás ahí ese momento donde Julio, Jorge, Percival, Rommel, todas estas grandes figuras coinciden por primera vez en un grupo de jugadores panameños, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú mencionas, todos estos nombres, que luego todos llegamos a jugar en primera división. Bueno, yo hice mi carrera prácticamente fuera, porque yo jugué apenas unos meses aquí en Panamá, pero sí jugamos a nivel profesional, nos dedicamos a este deporte también mucho tiempo, pero sí coincidimos muchos jugadores que luego tuvieron una carrera futbolística, digamos. ¿Y qué toma de contacto o qué cosas recuerdas de él como futbolista? Quizás como persona, pues ya son recuerdos muy de antaño, pero que llegaron a coincidir en la cancha, supongo. Sí, nosotros en el juvenil, bueno, hicimos la selección juntos. Todavía selección juvenil, para que la gente... Selección juvenil, nosotros teníamos 17, 18 años aproximadamente, más o menos, porque el juvenil creo que era la preparación para el... Mundial Sub-20, que habrá sido Exacto. 2 años después, ¿no? Y entonces él teníamos 18 años, coincidimos, digamos, ese periodo de tiempo que se necesita para prepararse para jugar el torneo de eliminatoria de esta categoría. Antes en Panamá eran muy cortos los tiempos Sí. de preparación. Las prácticas a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde te ibas a tu casa. Quiero decir, muy corto de preparación, es decir, 2 meses, a lo mejor, tal vez un poquito más, pero no es como en la actualidad, que tú tienes mucho más tiempo para prepararte y poder tener más probabilidades. Se dependía mucho más del talento puro del futbolista, sí, ¿no? Sí, no estábamos, digamos, hoy estamos mejor. Sí, claro. Para decirlo de una Afortunadamente manera, estamos mejor. mucho mejor. En ese sentido, estamos mucho mejor porque las selecciones se preparan con mucho más tiempo. Pero en aquel entonces era 2 meses previo a la competición, nos juntamos y a ver qué es lo que sucede. ¿Y qué recuerdas del Rommel compañero? Porque después en selección mayor, lo que pasa es que mucha gente ya los relaciona a ustedes en selección mayor, pero Rommel tuvo pocos partidos de selección. Y creo que ni siquiera, no sé si consideraron, porque en esa época ya tú estabas fuera, él estaba fuera y no todos podían venir, no era como ahora. No, incluso en la selección mayor después, no, coincidimos también ya en el año 92. Sí. Y como tú dices, muy poco. En aquella época nosotros jugábamos un par de partidos y ya prácticamente quedabas eliminado, ¿no? Hoy es diferente, pero sí coincidimos también en la selección mayor con Panamá. ¿Y qué recuerdos tienes del Rommel persona? No, para mí Rommel era mejor persona que futbolista. Con eso te digo todo. Y era buen futbolista. Por eso. O sea, lo conocemos todos como futbolista, la carrera que él llevó a cabo. Y si yo te digo que para mí era mucho mejor persona, quiere decir que habla muy bien de él. Julio, es interesante porque los dos eran delanteros, referencia, delanteros centros, tenían características en algunos casos similares, por ejemplo, un potente juego aéreo, pero llevándonos esto un poco, porque es imposible no hablar de Rommel con Julio Darío Valdés y no hablar de fútbol, llevándolos un poco a las características futbolísticas, ¿qué similitudes tenían y qué diferencias tenían ustedes en su juego? Analizando ya quizás un Rommel más maduro, ¿no? El Rommel profesional con el Julio profesional, ya ambos en Europa. Similitudes, tal vez el juego aéreo. El juego aéreo creo que era un punto fuerte de Rommel. Era un punto fuerte. Dentro de mi característica también se consideraba un punto fuerte también el juego aéreo, el golpe de cabeza, los goles de cabeza. Creo que ambos en ese sentido teníamos mucha similitud. Rommel después tal vez era un delantero más de área pura, de fuerza, y a lo mejor yo podría incluso ser un jugador de otras características. Yo de hecho, cuando yo empecé a nivel profesional en Uruguay, que ahí donde yo inicio mi carrera, yo incluso jugaba hasta por las bandas también, jugaba de extremo izquierdo, de extremo derecho, hasta que llegó un entrenador un día y dijo, no, tú centro delantero. Sin embargo, creo que Rommel era más centro delantero puro. Ok, o sea, más panzer, más tanque, ¿no? Sí, que va con su sobrenombre. A pelearse con los centrales, a pelear todos los balones aéreos. Entonces era ese perfil y además lo hacía muy bien. Me dicen el Panzer, nuestro largometraje habla mucho de ese Rommel que rompe la barrera y que sale. Son años 80, estábamos todavía en la dictadura, era un país diferente al que muchas nuevas generaciones han conocido.
¿qué recuerdas tú de tu época en Colón? ¿Cómo era para un chico en Colón practicar fútbol? Porque es que no era un deporte, salvo barrios puntuales del país, que se practicara de manera masiva. En Colón, como te comentaba al principio, yo cuando tengo esos años de 11, 12, 13, 14, 15, jugaba béisbol, baloncesto, incluso hice atletismo, llegué a jugar voleibol. O sea, yo era deportista. Yo a los 15 y 16 años es cuando dije, voy a dedicarme al fútbol y dejaré de lado los otros deportes. Pero hubo un factor importante que me llevó a eso. Y fue que Armando salió primero que yo. Claro. Armando, cuando sale de Panamá y empieza a destacar, entonces tienen esa referencia, entonces, ¿no? Un referente, quiero seguir los pasos y dejé los otros deportes. Y es muy curioso porque analizando la historia de Rommel, quizás no fue en el caso de Armando, pero sí en el del Halcón, ¿no? Esas dos referencias, esos pequeños o esas grandes leyendas previas. Yo ¿no? creo que siempre hay alguien, ¿no? Sí. El que te sirve como referente y de repente a lo mejor. Yo creo que lo que hemos hecho, no solamente Rommel y Armando, Halcón, hay otros jugadores mucho más. Sí, por supuesto. Que sirvieron de referente a alguien para que pudiéramos de alguna manera seguirles y que nos han ayudado a que hoy, el día de hoy, el fútbol esté en Panamá como está. Y en parte fueron ustedes dos. Vamos a movernos un poco hacia un momento difícil en la historia, que es cuando se da la desaparición física de Rommel. En ese momento, si no me equivoco yo, estabas tú en Italia todavía, en Cagliari, ¿no? Yo estaba en Uruguay. Estabas en Uruguay aún. Ese día nunca me olvido. Cuéntame, ¿cómo vives ese día? No me olvido nunca porque yo recuerdo que yo vivía solo en un apartamento. Creo que salía, no sé si en entrenamiento, yo llegaba al apartamento y yo recibo una llamada telefónica en mi apartamento. Claro, en ese tiempo no había celular, era a la línea, claro. Y yo recibo una llamada telefónica y me dan la noticia, un periodista de Uruguay me da la noticia. Y yo recuerdo literalmente quedarme sin palabras. Eso nunca me olvidó, quedarme sin palabras y empiezo a llorar. O sea, nunca me olvido de eso. Y ahí es el momento en el que se da la pérdida de ese amigo, ¿no? La pérdida de ese compañero, y vienen tantas cosas a la memoria. ¿Tuviste la oportunidad de dedicarle un gol inmediato? Casi de inmediato, porque venía jornada, ¿no? Porque si no me equivoco eso fue a mitad de semana. Pero lo hice más bien algunos años después también con la selección. Con la selección, sobre todo. ¿El gol a Nicaragua puede ser? El gol a Nicaragua, que fue justo en el mes que nosotros consideramos que es el día del futbolista, aunque sea el día 6, pero que para nosotros es el del futbolista. Para poner a la gente en contexto, esto fue en el año 2000, si no me equivoco, mediados de mayo, sí. Y era un partido en el que Panamá rompe una barrera, ¿no? Con un Rommel en un estado mágico, una lluvia tremenda. Julio marcas el gol, te levantas la camiseta con el nombre de Rommel. Esa es una imagen que a mucha gente le queda. La camiseta tenía la cara de Rommel y decía Rommel. ¿Y cómo ha sido para ustedes que mantuvieron esa... O sea, tú tuviste una carrera que lastimosamente Rommel no pudo seguir teniendo, pues porque él tiene la desaparición física, y en esa carrera tuya llegas al país donde él se hizo leyenda, que fue la Liga Española. ¿Qué referencias recibías tú al ser panameño y llegar al fútbol español? Y tú llegabas ya con un cartel, o sea, ya tú eras Julio César Deli Valdés, no eras un futbolista de digamos así, de perfil bajo, eras un futbolista de alto perfil, pero aún retumbaba el nombre de Rommel, ¿no? Sí, sin duda. Que de hecho, es que obviamente siendo panameño, cuando yo llego al fútbol español, en muchos de los sitios que yo llegué a jugar, sobre todo en Tenerife. Yo cuando llego a jugar con el Oviedo a Tenerife, era como si fuera, no el Oviedo no jugaba en casa, pero yo jugaba en casa. ¿Te sentiste en casa? O sea, de alguna manera sí. La gente de Tenerife me lo hizo sentir así. De todas maneras, cuando tú juegas estos tipos de partidos que no viajas, juegas días antes. En el hotel me recibía gente de Tenerife con la bandera de Panamá y gente allegada a Roma. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Sí.
intenta llegar a Rommel. O sea, ya el estadio de Tenerife tiene una particularidad y es que pocos estadios tienen, ya hoy en día sí se ven estatuas y esto, pero hay un mosaico con la Sí. imagen de Rommel que ya impacta, pero lo que tú me estás diciendo yo creo que sobrepasa un poco, ¿no? Porque que la gente de Tenerife, tinerfeños, tengan banderas de Panamá, tengan todavía esta herencia es Sí, gente significativo. de allí. No panameños que están allí, no, gente de allí con la bandera de Panamá, que recibían, tal, que conocían a Rommel cuando estuvo allí, su pasado por ahí. Y que, nada, solo simplemente por ser panameño tenían ese detalle, digamos, con ir a Tenerife. Bueno, cada vez que iba, bueno, yo había ido a Tenerife más de 3 o 4 veces. Sí, por lo menos 3 o 4 Los fuiste. 3 años que estuve en el Oviedo o en el Málaga, no recuerdo si... Creo que hay un ascenso del Tenerife más, sí, que sí, sí. desciende, pero sí fui 3 o 4 veces. Y luego como entrenador te tocó, con los juveniles no. Bueno, cuando fuiste director del Málaga, Como entrenador, creo que me tocó cuando fui asistente de Tapia en Málaga, de ¿no? Tapia y de Muñiz. No sé si Tenerife, uno de esos 2 años también una también, pero creo que uno de esos años también estuve en primera. También. No recuerdo la bien. Y ahora hablando en clave selección, el estadio pasó de llamarse Estadio Revolución a Estadio Rommel Fernández. Te tocó dirigir muchísimos partidos en ese estadio a selecciones nacionales. ¿Qué significa el decir ahora? Porque mucha gente dice el Rommel directamente. Pero ¿hay todavía en ustedes que fueron compañeros el llegar y mirar la imagen o algo y o sea, dar ese mensaje, ¿no? También me imagino que te pasará similar cuando llegas al estadio el Armando Deli Valdés, que es el estadio de tu hermano, o el nombre de tu hermano. ¿Existe esa mística de decir, llega a tu casa? Es que solamente cuando tú dices el nombre, sabes a qué escenario vas a ir, ¿no? Si dices, jugamos en el Rommel, el partido es en el Rommel, nos encontramos en el Rommel. O sea, Claro, porque hay nuevas generaciones, Julio, que piensan que ese es el estadio. ya. Pero es que ese estadio antes fue esta leyenda, fue esta persona, ¿no? Sí. Muy poco, seguramente sabrán de la, digamos, la dimensión de lo que significó Rommel para el fútbol panameño, sobre todo mucho de esta generación nueva, ¿no? Que chicos que están jugando ahora en categorías menores y que realmente no tienen conocimiento de lo que fue Rommel Fernández, pero seguramente habrán, porque hoy tienen también la facilidad de poder Ir a hemeroteca fácilmente, ¿no? Al saber YouTube y tal. realmente quién ha sido Rommel Fernández. De hecho, muchos no conocen a Julio de Valdés tampoco. Hay jugadores de categorías menores que realmente no saben cómo fue mi carrera, qué hice yo. Porque yo, si lo pensaba bien, ya casi 20 años, ¿no? De hecho, este año ya cumplí 20 años en la mitad de año. De haber dejado Europa. Había dejado Europa. Entonces, claro, hay chicos que no tienen 20 años. Imagínate. Lo que fue al Mundial pasado, sub-17, apenas 16, 17 años. Entonces, ¿te imaginas? Ellos no habían ni nacido. Ellos lo recuerdan a ustedes como Cuando yo entrenadores, estaba ¿no? tirando. Me recuerdan simplemente eso, como entrenadores, ¿no? Entonces, claro, pero no saben en sí la dimensión de la carrera que hizo Rommel Fernández, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de Rommel, ¿no? Julio, Rommel como futbolista ya repasamos algunas de sus cualidades, pero como futbolista a él le tocó dar el salto al fútbol europeo en una época que no era normal, que el futbolista latinoamericano fuera el fútbol europeo porque había más limitación de extranjeros. Tú estabas en Uruguay, que en esa época no había las diferencias futbolísticas que hay hoy en día entre Europa y Sudamérica, pero ¿qué tanto te inspiraba a ti la figura de Rommel, sabiendo que era un compañero tuyo, que era de tu misma edad, que podía haber un grado de competencia sana a decir yo quiero ser el 9 de la selección, pero dentro de todo había un respeto y una amistad que ya tú me hablabas? ¿Qué tanto te inspiraba a ti esa figura de decir yo también puedo hacer esto? Latinoamericanos, la limitación, como tú bien comentas, era que en esa época se jugaban con 3 extranjeros. 3 extranjeros, o sea, no era europeos, no, extranjeros. Y para un latinoamericano se hacía más difícil. Pero, Sí, pero a lo mejor tú encontrabas muchos argentinos, claro. muchos uruguayos. Sí tienen tradición futbolística, pero difícil era encontrar un panameño. Difícil era para un panameño. Y Rommel tuvo esa oportunidad. Entonces, eso es una inspiración, lo que hablábamos y comentábamos antes. Pues yo creo que mucho lo que han hecho los futbolistas panameños de antaño, Los Cascaritas, los Halcón, los Armando. para empezar por allá, ha servido de inspiración. Y Rommel era una inspiración para muchos de nosotros, ¿no? Era una inspiración porque jugó en un país en donde no era fácil
para un panameño. Entonces, eso para todos era una inspiración, para todos nosotros. Y hay algo más que yo creo que tú nos lo has mencionado dentro de las similitudes de Julio y Rommel, que es que a los dos les encanta la salsa. O les encantaba en el caso de Rommel, ¿no? Sí, sí. A mí me decía que sí, Rommel era... Yo, si me dan una música para elegir, salsa. Yo soy más de salsa romántica, salsa sensual. Y sí, a mí me han comentado mucho que Rommel, que lo conocían mucho más y que han compartido mucho más cosas con él, que era un salsero. Además, en la concentración, en las pocas veces que coincidimos en la selección juvenil, en la selección mayor, perdón, y en la selección juvenil, sí, en la selección juvenil en aquella época era... Con cassette. Escuchaba más Rubén Blades que otra cosa y salsa, y otro tipo de salsa, pero ya con la selección mayor, sí, ahí te das cuenta que lo que él le gustaba más era salsa. Te voy a poner una tarea para la próxima vez que conversemos, es ¿qué canción crees que les hubiera gustado a los dos? Y que la hubieran cantado juntos. Así como haciendo un universo alterno. No sabría decirte, pero... No, para la próxima te la dejo. No sé, pero yo recuerdo selección mayor incluso. Ahí se escuchaba mucho Rubén Blades, ¿eh? ¿Viste? En esa época, se escuchaba mucho Rubén Blades. Todas las canciones de aquella época de Rubén se escuchaban mucho. Julio, para cerrar esta primera edición, y de verdad, gracias por haber estado con nosotros, compartir con nosotros este momento, porque para mí es muy especial poder compartir con uno de mis grandes ídolos, hablar de esta gran leyenda como es Rommel Fernández. Si tuvieras la oportunidad de poder decirle algo a Rommel en este momento, ¿qué le dirías? ¿Por qué no? ¿Qué le diría? ¿Por qué no dejó tan pronto? Y en un sentido ya menos, más de amigos, o sea, más de colegueo, ¿qué otra cosa te saldría así? A veces nosotros podemos decir muchas cosas, Sí. muchas cosas, pero un gracias por todo, dice mucho. Dice mucho. Sí. Dice mucho, de verdad, Julio. Muchas gracias. Te esperamos en el estreno de Me Dicen el Panzer. Si Dios quiere, estaría ahí. Sabemos no que la... estar en el Sí. porque estaba fuera de viaje, pero sin duda que ojalá esté en Panamá y pueda estar ahí. Esperemos que así sea. Gracias por estar con nosotros en Panzer TV. Ha sido un placer. Julio César Deli Valdés.